Agosto de 2020. El mundo estaba en pausa. Las calles vacías, los estadios cerrados, el fútbol en silencio. En medio del miedo y la incertidumbre por la pandemia, México vivía una cuarentena estricta. Los jugadores estaban concentrados bajo protocolos rigurosos, con entrenamientos controlados y vigilancia constante. La imagen de profesional disciplinado era más importante que nunca. Y entonces, en cuestión de segundos, todo explotó. Una historia de Instagram, un cumpleaños, música de fondo, risas, vasos en la mano, dos rostros conocidos cantando sin preocupación aparente. Uriel Antúñez y Alexis Vega. Lo que parecía una celebración privada se convirtió en un incendio público. En minutos, el video ya estaba en todos lados. En horas, era tendencia nacional. Y en días, era un escándalo que amenazaba con arrasar carreras. El apodo Dúo Tamarindo nació como burla, pero terminó siendo una marca. Una etiqueta que los acompañó mucho más tiempo de que cualquiera imaginó. Porque en tiempos de encierro y sacrificio colectivo, esa imagen no fue vista como una simple imprudencia juvenil. Fue interpretada como una traición al esfuerzo común. La narrativa fue inmediata: indisciplina, irresponsabilidad, falta de compromiso. Pero lo que se vio esa noche fue solo la superficie. El fútbol mexicano no solo estaba suspendido, estaba bajo lupa. La presión mediática era asfixiante. Las redes sociales habían sustituido a los estadios como escenario principal. Cada gesto era amplificado, cada error multiplicado. Y en ese contexto, el video no fue un simple desliz. Fue un símbolo. La opinión pública dictó sentencia antes de escuchar defensa. Multas, separación temporal, comunicados oficiales del club. El mensaje debía ser claro: no habría tolerancia. El escándalo no podía manchar la imagen institucional del Club Deportivo Guadalajara. Pero lo que ocurrió puertas adentro fue mucho más determinante que cualquier sanción pública. Porque detrás del escándalo había una historia que comenzó años antes, lejos de Guadalajara, lejos de la pandemia, lejos de ese cumpleaños. La primera verdad que casi nadie analizó fue el salto prematuro que marcó su carrera. Cuando Antúñez salió rumbo a Europa, muchos lo vieron como el siguiente gran talento mexicano. Velocidad, desborde, juventud. El proyecto parecía perfecto. Firmó con el poderoso Manchester City, un gigante de la Premier League. Sonaba a sueño cumplido. Pero los sueños en el fútbol moderno a veces son más estratégicos que deportivos. Antúñez no llegó para jugar de inmediato. Llegó como apuesta a futuro, como activo que podía desarrollarse y revalorizarse. Fue enviado a préstamo al FC Groningen en la Eredivisie. Ahí comenzó el primer golpe silencioso. En Groningen no tuvo continuidad real. Minutos limitados, cambios constantes, adaptación cultural complicada, el idioma, el clima, la soledad. Lo que en redes parecía una aventura europea, en lo personal era una lucha diaria por demostrar que merecía estar ahí. La versión oficial habló de falta de adaptación y rendimiento irregular, pero en el fondo, el mensaje era otro, no encajaba en el plan inmediato. Y en el fútbol de élite, cuando no encajas, desapareces. El detalle que nunca fue comunicado abiertamente fue que el proyecto deportivo del Manchester City ya tenía prioridades claras. Antúñez era una inversión, no una pieza central. Cuando terminó su cesión, no hubo segunda oportunidad real en Europa. No hubo paciencia para un proceso largo. Hubo una decisión fría: enviarlo a la MLS. Así llegó a la Galaxy, en la Major League Soccer. Para algunos, un retroceso. Para otros, una vitrina diferente.
Pero para un joven que soñaba con consolidarse en Europa, fue un mensaje claro: no eres prioridad. Ese rechazo invisible no se anunció en conferencia de prensa, no salió en titulares, pero dejó una marca profunda. La sensación de haber estado cerca y haber sido descartado sin explicación pública es un golpe silencioso que no siempre se supera. Cuando regresó a México, lo hizo con talento intacto, pero con una herida interna. Las expectativas eran enormes. Se esperaba que fuera líder, referente, figura, pero por dentro arrastraba dudas. Y el fútbol, cuando detecta inseguridad, no perdona. Entonces llegó la pandemia, y con ella el encierro. El aislamiento potencia lo que uno lleva dentro. Las inseguridades no desaparecen, se amplifican. La segunda verdad comienza la noche del video, no en la fiesta, sino después. Tras la viralización, la directiva convocó una reunión privada. No fue solo una llamada de atención. Fue una conversación tensa, directa, sin cámaras. Se habló de imagen, de contratos, de patrocinadores. Se habló de consecuencias deportivas y económicas. Pero también se habló de confianza rota. Lo que no trascendió fue el tono. No fue solo disciplina. Fue decepción. Y esa diferencia pesa. En el vestidor, la situación se volvió aún más delicada. Algunos compañeros consideraron que el error los había expuesto a todos. En un equipo, la percepción de que alguien puso en riesgo al grupo genera fracturas. No siempre visibles, pero reales. El aislamiento comenzó ahí. Miradas distintas. Bromas que ya no eran bromas. Comentarios en voz baja. La etiqueta del irresponsable es difícil de quitar, sobre todo cuando se instala dentro del propio equipo. Antuna pasó de ser promesa a problema mediático. Y en el fútbol profesional, esa transición es peligrosa, porque cuando el rendimiento baja ligeramente, el pasado vuelve como argumento. Cada falla en la cancha ya no era solo un fallo, era prueba de la narrativa construida. Cada partido irregular reforzaba la historia del joven que no entendió la responsabilidad. La presión se volvió constante, y mientras la afición repetía el apodo Dúo Tamarindo, la historia real se volvía más compleja. No se trataba solo de una fiesta. Se trataba de expectativas desbordadas, de decisiones empresariales, de proyectos deportivos que cambiaron sin aviso y de una estructura que no siempre protege a sus jóvenes talentos. La caída no fue inmediata, pero fue progresiva. Confianza erosionada, imagen dañada, oportunidades cada vez más condicionadas. Porque en el fútbol moderno, el talento no basta, la narrativa importa. Y cuando la narrativa se vuelve negativa, revertirla requiere algo más que buenos partidos. La verdad es que la historia nunca fue tan simple como un video viral. Fue la suma de decisiones prematuras, silencios estratégicos y errores humanos amplificados por una época de tensión global. Y quizá lo más duro no fue la sanción pública. Fue lo que se quebró por dentro, en privado, lejos de las cámaras, en conversaciones que nunca se filtraron y en miradas que dejaron de ser las mismas. Lo que pasó esa noche no destruyó una carrera por sí solo, pero fue el punto donde todas las grietas previas comenzaron a hacerse visibles. Esto nunca se había contado hasta ahora. Tercero, el control invisible que lo asfixió, la interferencia familiar de la que nadie habla, las restricciones personales que le impusieron tras el escándalo que pocos conocen, la vigilancia constante que lo desconectó emocionalmente del fútbol y la lucha interna que libró en silencio mientras todos creían que era solo falta de compromiso. Y cuarto, la decisión que selló su caída, la verdadera razón por la que dejó Cruz Azul cuando era el máximo goleador. No la versión sobre la búsqueda de nuevos retos, sino lo que realmente motivó su salida,
algo que la directiva de Cruz Azul nunca reveló. ¿Por qué eligió a Tigres cuando su propio círculo íntimo le advirtió que era un error? La conversación con Efraín Juárez, que lo llevó a Pumas, y los detalles de su situación actual ayudarán a comprender por qué su carrera dio este giro. Pero para entender cómo llegó hasta aquí, debemos remontarnos al principio, al momento exacto en que todo empezó a ir mal, cuando era solo un adolescente con un sueño, y ese sueño se convirtió en una pesadilla. Gómez Palacio, Durango, 21 de agosto de 1997. Nació Uriel Antúñez Romero. Creció en una familia apasionada por el fútbol. Su padre lo llevó a jugar desde pequeño, y pronto se hizo evidente que tenía algo especial: velocidad, regate, visión, ese instinto natural que no se puede enseñar. A los 12 años, se unió a la cantera del Santos Laguna y enseguida empezó a destacar. No era el más fuerte ni el más alto, pero sí el más habilidoso, el que desequilibraba las defensas, el que creaba peligro. En 2015, con tan solo 17 años, ganó la Copa Dallas con la selección Sub-17 del Santos. Fue el máximo goleador del torneo con 4 goles, y los ojeadores europeos comenzaron a observarlo, pero Antúñez era aún un adolescente, aún en desarrollo, aún necesitaba madurar física y mentalmente, y entonces llegó la oferta que lo cambió todo. En junio de 2017, Uriel Antúñez acababa de debutar en la primera división con el Santos. Solo había jugado un partido oficial, ni siquiera se había asegurado un puesto en el primer equipo, y de repente el Manchester City lo quería, o mejor dicho, el City Football Group lo quería. Porque es importante entender algo. Antúñez no fue fichado por el Manchester City de Pep Guardiola. Fue fichado por una multinacional dueña de clubes en todo el mundo y con un modelo de negocio muy específico: comprar jóvenes promesas a bajo precio, prestarlas a sus filiales, si alguna destaca, ascenderla al primer equipo. De lo contrario, venderla para obtener ganancias. Y Antúñez era la opción perfecta: joven, mexicano, con potencial y barato. Santos aceptó el trato. Antúñez aceptó, y en julio de 2017, con tan solo 20 años, se convirtió en jugador del Manchester City. Los medios mexicanos explotaron con la perspectiva de un fichaje del Manchester City, el nuevo mexicano en la Premier League, el próximo Chicharito. Pero la realidad fue muy distinta. Antúñez nunca fue considerado para el primer equipo, nunca entrenó con Guardiola y nunca estuvo cerca de debutar en la Premier League porque esa no era la intención. La intención era cederlo, desarrollarlo y ver qué pasaba. Lo enviaron al Groningen de los Países Bajos, un equipo de media tabla de la Eredivisie, un lugar donde se suponía que los jugadores jóvenes ganarían experiencia. Pero Antúñez no estaba listo para Europa. Física, técnica, táctica y mentalmente, no estaba preparado para ese salto. Solo había jugado un partido oficial en su vida. Le faltaba la condición física, la experiencia y la madurez para adaptarse a un estilo de fútbol completamente diferente, y en el Groningen, el sistema lo abrumó. Jugó 20 partidos en un año y medio. Casi siempre entraba como suplente. Nunca fue titular con regularidad, nunca se adaptó y, lo peor de todo, empezó a dudar de sí mismo. Porque cuando eres joven y te envían a Europa con la etiqueta de promesa del Manchester City, las expectativas son enormes. Y cuando no las cumples, cuando no destacas, cuando te das cuenta de que no estás a la altura, algo se rompe dentro de ti. Y eso es exactamente lo que le pasó a Antúñez. En México, era la estrella, el jugador estrella, el que todos admiraban. Pero en Países Bajos, era solo un jugador más, ni siquiera uno de los mejores. Hay un detalle que pocos mencionan. Durante su etapa en el Groningen,
Antúña también jugó en la selección sub-21 del club. 19 partidos, 5 goles, 2 asistencias. En otras palabras, jugaba en las categorías inferiores porque no estaba a nivel del primer equipo, y eso fue devastador para alguien que llegó con la ambición de fichar por el Manchester City. En diciembre de 2018, el Groningen rescindió el préstamo. Antúña regresó al Manchester City, pero no para quedarse. Fue cedido de nuevo. Y esta vez, en lugar de enviarlo a otro equipo europeo para que siguiera desarrollándose, lo enviaron a la MLS, a Los Ángeles Galaxy. Y ahí está la señal más clara de que el proyecto había fracasado, porque si el City realmente creyera en su potencial, lo habría enviado a un equipo europeo de mayor nivel. Pero no, lo enviaron a Estados Unidos, a una liga más accesible fácil, donde pudo recuperar la confianza. Y aquí debemos detenernos y entender algo fundamental. La MLS no es una mala liga. Tiene buenos jugadores, buenos estadios, buena organización, pero no es Europa. Y para alguien que fue vendido como futuro jugador del Manchester City, ir a la MLS no fue un ascenso, fue un descenso disfrazado de oportunidad. Y Antúña lo sabía, pero no tenía opción, porque el City ya había decidido que no era lo suficientemente bueno, y la MLS era el único lugar donde aún podía jugar con cierta regularidad. Y en el Galaxy, Antúña finalmente respiró aliviado. Jugó un año entero, fue titular, marcó goles, dio asistencias, compartió vestuario con Zlatan Ibrahimovic, una leyenda del fútbol mundial, y se sintió futbolista de nuevo. Pero había una contradicción interna que no podía ignorar. Por un lado, jugaba bien, recuperaba la confianza, era productivo, pero por otro, sabía que estaba en una liga inferior, que había fracasado en Europa, que su sueño de brillar en el viejo continente se había desvanecido. Esta contradicción le generaba algo extraño, una especie de complacencia mezclada con frustración porque jugaba bien en la MLS, pero en su interior sabía que podría haber sido mejor si las cosas hubieran sido diferentes. Si hubiera llegado a Europa con más madurez, con más experiencia, quizá lo habría logrado. Y quizás lo atormentaba, porque es una de las palabras más dolorosas que existen. Quizás significa que existía una posibilidad que no estaba fuera de su alcance, pero que por alguna razón no se materializó, y Antúña cargó con quizás durante el resto de su carrera. En octubre de 2019, el Manchester City renovó su contrato hasta 2022. En teoría, aún confiaba en él. En teoría, todavía existía un plan, pero en la práctica era solo una maniobra administrativa, una forma de proteger su valor de mercado, porque el City no tenía intención de ascenderlo a primer equipo. Solo querían asegurarse de poder venderlo con ganancias más adelante. Y ese es el aspecto más brutal del modelo del City Football Group. Los jugadores no son personas, son activos financieros. Y Antúña fue tratado exactamente así, pero el daño ya estaba hecho porque Europa lo había destruido. Le demostró que no era tan bueno como creía, que el salto había sido demasiado grande, demasiado pronto, que no estaba preparado para ese nivel de exigencia, y esa inseguridad se arraigó en él de una manera que nunca lo abandonó. Porque la confianza en el fútbol no se recupera con unos pocos buenos partidos. Es algo profundo, algo construido durante años de éxito constante, y cuando se rompe, es muy difícil de reparar. En enero de 2020, Uriel Antúña fue presentado oficialmente como jugador de las Chivas, un proyecto de Ricardo Peláez como director deportivo, la gran apuesta del Guadalajara para el futuro. Y desde el primer día, la presión fue insoportable, porque Chivas no lo fichó para que se desarrollara, lo fichó para convertirse en una estrella inmediata, para suceder a Isaac Brizuela en la banda derecha, para ganar partidos,
para justificar la mayor inversión del club en años. Y Antúñez, con solo 22 años y con la confianza aún frágil tras su etapa en Europa, no estaba preparado para esa presión. Pero nadie le preguntó si estaba listo. Nadie evaluó su estado mental. Nadie consideró que tal vez necesitaba un proceso de adaptación gradual. Simplemente lo pusieron en el campo y esperaron a que brillara. Los primeros meses fueron confusos. Antúñez jugó, tuvo minutos en el campo, pero su rendimiento fue irregular. A veces brilló, a veces decayó, y la afición comenzó a impacientarse porque la afición de Chivas no es una afición cualquiera. Es exigente, apasionada, orgullosa de su historia, y cuando ve a un jugador caro rendir por debajo de lo esperado, no muestra piedad. Y Antúñez comenzó a sentir el rechazo de forma muy visceral. Los abucheos en el estadio Akron, los comentarios en redes sociales, las críticas de los analistas en programas deportivos, todo esto se acumuló, y algo empezó a cambiar en él. Su lenguaje corporal en la cancha se volvió comedido. Dejó de intentar driblar, dejó de arriesgarse. Jugaba con miedo, cabizbajo, como quien sabe que un error más podría ser la gota que colma el vaso. Y había algo más profundo sucediendo, algo que ni los entrenadores ni sus compañeros podían identificar. Antúñez jugaba para evitar errores, no para ganar. Y esa es una diferencia fundamental en el fútbol. Cuando juegas para evitar errores, cada decisión que tomas es conservadora, cada pase es seguro, cada movimiento es predecible, porque tu objetivo no es brillar, sino sobrevivir. Y esa mentalidad te convierte en un jugador mediocre, porque el fútbol de alto nivel no premia la seguridad. El fútbol premia el riesgo, la creatividad, la capacidad de intentar jugadas que otros no se atreven, y Antúñez ya no se atrevía a hacer nada. Fuera de la cancha, comenzó a desconectar emocionalmente. Hay informes de personas cercanas al club que hablan de un Antúñez cada vez más distante, que llegaba a entrenar y se iba, que no creaba vínculos profundos con sus compañeros, que parecían físicamente presentes pero mentalmente ausentes. No era arrogancia, no era desinterés, era instinto de supervivencia. Porque cuando estás emocionalmente herido, cuando te falta confianza en ti mismo, cuando sientes que todos te juzgan, el instinto es cerrarse, construir muros, no dejar que nadie se acerque demasiado. Y eso fue exactamente lo que hizo Antúñez. Se volvió solitario, distante, inaccesible, y esto solo empeoró la situación, porque el fútbol es un deporte de equipo, y cuando no hay conexión con los compañeros, cuando no hay trabajo en equipo, cuando no hay confianza, el rendimiento se resiente, y el de Antúñez se desplomó. Luego llegó la pandemia. En marzo de 2020, el mundo se detuvo, el fútbol mexicano se suspendió y los jugadores se confinaron en sus casas. Para muchos, fue un alivio, un momento para descansar, estar con la familia, desconectar de la presión. Pero para Antúñez era algo más peligroso. Era tiempo libre sin estructura, sin rutina, sin supervisión, sin la base que lo mantenía funcionando. Porque cuando un jugador tiene salud mental, el tiempo libre es positivo. Puede reflexionar, entrenar solo, trabajar en sus debilidades. Pero cuando un jugador no está bien mentalmente, el tiempo libre es destructivo, porque la falta de estructura amplifica los problemas. La soledad se vuelve insoportable y las decisiones tienden a ser malas. El salto prematuro que lo destruyó. Y aquí llegamos a la primera revelación, porque necesitamos entender algo que casi nadie menciona. El problema de Uriel Antúñez no empezó en Chivas, empezó mucho antes, cuando el City Football Group decidió ficharlo, no por su mal desempeño, sino por su llegada prematura. Cuando el Manchester City fichó a Antúñez en 2017,
Tenía poco más de 20 años. Solo había jugado un partido oficial en Primera División. Le faltaba experiencia, minutos de juego, presión real, y de repente lo etiquetaron como jugador del Manchester City. Esa etiqueta lo cambió todo, porque pasó de ser solo una joven promesa a alguien que, según los medios, jugaría en la Premier League, alguien que compartiría vestuario con Agüero, con De Bruyne, con los mejores del mundo. Y esa expectativa fue demoledora, porque cuando llegas a Europa con esa presión, cada entrenamiento es una prueba, cada partido un reto, y cada error es la confirmación de que no eres lo suficientemente bueno, y Antúña no lo era. Todavía no. En Groningen, la realidad lo golpeó con fuerza. El fútbol europeo era más rápido, más físico, más táctico, y él no tenía la base necesaria para competir a ese nivel. Jugó 20 partidos en un año y medio, la mayoría como suplente, sin destacar, sin marcar la diferencia, y lo peor de todo, tuvo que jugar con la selección sub-21 porque no era lo suficientemente bueno para el primer equipo. Este detalle, que pocos mencionan, fue lo que realmente lo destruyó, porque significó que incluso en un equipo holandés de media tabla, no era lo suficientemente bueno para ser titular, y eso quebrantó su confianza irremediablemente. Porque la confianza en el fútbol no es solo creer que eres bueno, es saber que perteneces, que mereces estar ahí, que puedes competir al máximo nivel. Y Antúña perdió esa certeza en el Groningen. Cuando regresó al City y le enviaron a la MLS, el mensaje fue claro: no eres lo suficientemente bueno para Europa. Y aunque jugó bien en el Galaxy, ya no era el mismo jugador porque sabía que estaba en una liga inferior, que había fallado en el escenario que realmente importaba, y esa inseguridad se convirtió en su compañera constante. Cuando llegó a Chivas, jugó con miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a confirmar que Europa tenía razón, que no era tan bueno como todos creían. Y ese miedo lo paralizó. Dejó de intentar jugadas difíciles, dejó de arriesgar y comenzó a jugar con seguridad, simple y predecible. Y la afición, que esperaba la estrella que había jugado en Europa, solo vio a un jugador mediocre que no justificaba su precio. Y Antúña no podía explicar que ya no era ese jugador, que Europa lo había destruido, que algo dentro de él había muerto y no sabía cómo reavivarlo. El escándalo que destruyó su imagen. Y aquí llegamos a la segunda revelación. El dúo del Tamarindo no fue solo una metedura de pata de relaciones públicas, fue una revelación. Ese fue el momento en que Uriel Antúña perdió su última oportunidad de reconstruir en Chivas, porque antes del escándalo, aunque su rendimiento fue irregular, aún había esperanza. Todavía había gente dentro del club que creía en él, que pensaba que solo necesitaba tiempo, que eventualmente brillaría. Pero después de esa noche esa esperanza se desvaneció, y no solo por el acto en sí, sino por lo que representó: falta de profesionalismo, falta de compromiso, falta de respeto por la institución. Y en Chivas, eso es imperdonable. La suspensión fue indefinida, y aunque regresó al equipo, nunca recuperó la confianza de la directiva. Ricardo Peláez, quien había defendido su fichaje, ahora lo veía como un error, una inversión fallida, y esto se reflejaba en las decisiones del club. Antúña seguía jugando, pero ya no era intocable, ya no era una prioridad. Y cuando surgió la oportunidad de canjearlo por Roberto Alvarado, Chivas no lo dudó. En diciembre de 2021, Antúña fue transferido a Cruz Azul como parte del intercambio, y su salida de Chivas fue fría, sin despedidas emotivas, sin agradecimientos, solo un comunicado oficial. Antúña se fue resentido. En entrevistas posteriores, dijo que nunca se sintió bienvenido por la afición de Chivas, que nunca se sintió apoyado, y que en Cruz Azul finalmente encontró el cariño que le faltaba en Guadalajara.
Y siempre que Cruz Azul se enfrentaba a Chivas, Antúña daba lo mejor de sí, y cuando marcaba un gol, corría a la grada a besar el escudo de Cruz Azul. No era solo una celebración, era una venganza, era un mensaje. No creíste en mí, y ahora ves lo que perdiste. Pero internamente, Antúña seguía soportando las consecuencias del escándalo, porque el dúo Tamarindo no era solo un apodo, era una marca permanente en su reputación. Cada vez que alguien buscaba su nombre en línea, aparecía ese video, acosándolo en cada nueva oportunidad, en cada entrevista, en cada presentación con un nuevo equipo. Y el desacuerdo con Alexis Vega, aunque sutil, era real. Después de esa noche, aunque siguieron siendo amigos públicamente, la relación cambió. Vega siguió siendo una estrella en Chivas, siguió siendo convocado a la selección nacional y mantuvo su carrera en ascenso, pero Antúña sintió que había pagado un precio más alto, que su imagen estaba más dañada, que si bien Vega logró rehacer su vida, nunca lo hizo del todo. Y hay un incidente que confirma esta ruptura. En un partido entre Cruz Azul y Chivas, Vega cometió una falta dura y Antúña se acercó al árbitro exigiendo su expulsión. Vega fue expulsado y la imagen de Antúña señalando a sus compañeros se hizo viral. La prensa lo llamó traición, pero no lo fue. Fue resentimiento reprimido. Fue la ira al sentir que Vega había salido victorioso de un escándalo que los afectó a ambos. Y este resentimiento nunca se resolvió porque ninguno de los dos tuvo la madurez para hablar de ello, para sanar esta herida. Y Antúña también cargó con esa carga, la sensación de haber perdido no solo su imagen pública, sino también una amistad que en algún momento fue genuina, el control invisible que lo asfixiaba. Y aquí llegamos a la tercera revelación, porque hay algo que muy poca gente sabe, algo que nunca se ha revelado, pero que sus allegados conocen bien. Tras el escándalo del dúo Tamarindo, su familia intervino de forma extrema. No fue una conversación, fue una reestructuración completa de su vida personal, porque su familia, aterrorizada ante la posibilidad de que cometiera otro error que arruinara su carrera, decidió implementar controles estrictos sobre su vida fuera de la cancha, restricciones sobre con quién podía salir, supervisión constante de sus actividades, informes de dónde estaba, con quién y a qué hora. Y aunque la intención era protegerlo, el efecto fue contrario, porque Antúña no era un adolescente. Era un adulto de 23, 24, 25 años, y ese nivel de control lo asfixiaba. Hay testimonios de personas cercanas a él que relatan cómo Antúña comenzó a sentirse atrapado no solo por la presión del deporte, sino también por la familiar. Su familia, con las mejores intenciones, no entendía que lo que Antúña necesitaba no era más control, sino apoyo emocional, espacio para procesar lo sucedido y ayuda profesional para lidiar con la ansiedad y la presión. En cambio, lo vigilaban constantemente, lo que lo desconectaba emocionalmente, y esta desconexión se reflejaba en la cancha. Porque cuando vives bajo ese nivel de supervisión constante, cuando sientes que cada movimiento está siendo monitoreado, cuando no tienes espacio para respirar, algo dentro de ti se bloquea, y Antúña se bloquea. Su lenguaje corporal en los partidos se volvió apático. Jugaba sin pasión, sin agallas, como quien cumple con una obligación en lugar de disfrutar de lo que hacía. Y nadie entendía por qué. Los entrenadores lo veían entrenar bien. Físicamente, estaba en forma. Tácticamente sabía qué hacer. Pero en los partidos, algo no funcionaba, y ese algo era su mentalidad, porque la presión psicológica que había acumulado durante esos años era devastadora. La presión de las expectativas, la presión del escándalo y ahora la presión del control familiar. Y Antúña no sabía cómo pedir ayuda, porque en el fútbol mexicano, admitir problemas de salud mental se considera debilidad
y él no podía permitirse ser visto como tal. Así que siguió jugando, entrenando, rindiendo, pero internamente libraba una guerra invisible, una lucha interna entre la persona que quería ser y la persona que todos esperaban que fuera. Y esta guerra lo estaba destruyendo silenciosamente, la decisión que selló su caída. Y aquí llegamos a la cuarta revelación. Clausura 2024. Uriel Antúñez está en Cruz Azul, y por primera vez en años, todo parece funcionar. Es titular indiscutible, marca goles, da asistencias y, lo más importante, es el máximo goleador del torneo con 8 goles. Por primera vez desde su etapa en Europa, Antúñez se siente como el jugador que una vez fue. Recuperó la confianza y el protagonismo, e incluso surgieron rumores de un posible regreso a Europa. El EK Atenas mostró interés, y en ese momento Antúñez tuvo que tomar la decisión más importante de su carrera: quedarse en Cruz Azul, donde se sentía cómodo, donde era pieza clave, donde tenía minutos asegurados, o buscar algo más. Y optó por buscar algo más, pero no eligió Europa, eligió Tigres. En agosto de 2024, Antúñez fichó por Tigres, y desde fuera parecía un movimiento lógico, un equipo grande y ambicioso con potencial para competir por títulos. Pero internamente fue un error, porque Tigres no lo necesitaba. La plantilla estaba saturada de extremos. Había una fuerte competencia por un puesto de la titularidad y un entrenador que no lo priorizaba. Y hubo advertencias. Personas cercanas a Antúñez le dijeron que no era el momento, que Tigres no era el lugar, que tenía todo lo que necesitaba en Cruz Azul. Pero Antúñez decidió irse de todos modos. ¿Por qué? Según fuentes cercanas a él, fue una decisión emocional, no estratégica. Antúñez sentía que había completado su ciclo en Cruz Azul, que necesitaba un cambio, que quería demostrar que podía brillar en otro equipo, pero lo que no consideró fue el contexto. Tigres estaba en transición. La plantilla estaba saturada y llegaría luchando por un puesto titular desde cero. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Desde su llegada a Tigres, Antúñez nunca fue titular con regularidad. Entraba como suplente, tenía minutos esporádicos y, cuando jugaba, no destacaba. En un año y medio en Tigres, disputó 48 partidos, marcó solo un gol y dio 8 asistencias, cifras muy por debajo de las que había logrado en Cruz Azul. Peor aún, perdió su lugar en la selección mexicana porque, tras su buena temporada en Cruz Azul, parecía que recuperaría su lugar en el Tri. Pero cuando se fue a Tigres y perdió su puesto, los entrenadores dejaron de convocarlo, y así Antúñez fue cayendo en el olvido. Ya no era noticia, ya no era una estrella, ya no era una prioridad para nadie. Y en diciembre de 2025, Tigres tomó una decisión. Si Antúñez no iba a ser un jugador clave, era mejor dejarlo ir. Así que lo pusieron en el mercado. Se contactó con Cruz Azul, su antiguo club, pero la directiva rechazó su regreso. Ya no lo consideraba necesario, y entonces apareció Pumas. En enero de 2026, Efraín Juárez, entrenador de Pumas, insistió en ficharlo. Vio en Antúñez una oportunidad. Un jugador con experiencia y talento, que solo necesitaba volver a sentirse importante. Y Pumas cerró el trato. Antúñez llegó al Estadio Pedregal en una transferencia permanente, su séptimo club en su carrera, su cuarto equipo importante en México. Y la pregunta que nadie se hace, pero que todos se plantean, es ¿cuántas oportunidades más le quedan? Hoy, en febrero de 2026, Uriel Antúñez llega a las instalaciones de los Pumas, firma su contrato, posa con la camiseta azul y oro, sonríe para las fotos, pero la realidad es incómoda. Tiene 27 años. En teoría, debería estar en la cima de su carrera.
Debería estar en Europa o, al menos, ser una estrella indiscutible en México, pero no es así. Está en los Pumas, un gran equipo, pero uno que no estaba en sus planes hace 5 años, que no formaba parte del proyecto cuando fichó por el Manchester City. Y lo más duro es que está ahí porque nadie más lo quería. Cruz Azul lo rechazó. Tigres lo dejó ir sin pensarlo 2 veces y Chivas nunca consideró traerlo de vuelta. Pumas era la única opción, y aunque Efraín Juárez cree en él, la realidad es que llega sin garantías, sin la certeza de ser titular, sin la confianza de recuperar su mejor nivel. Y lo más triste de todo es que Antuna sabe que su tiempo se acaba, porque en el fútbol, a los 27 años, ya no hay excusas. Ya no eres una promesa. Ya no puedes decir que necesitas tiempo para desarrollarte. O eres bueno o no lo eres. Y Antuna se encuentra en este incómodo limbo, donde ya no es una promesa, pero tampoco una estrella consagrada. Es solo un jugador más, con un pasado que pudo haber sido brillante, pero que solo quedó en potencia. Y las oportunidades que perdió pesan mucho. Europa, la selección, la posibilidad de convertirse en el jugador que todos esperaban. Todo eso es cosa del pasado. Y ahora solo queda intentar reconstruir algo con lo que queda. Pero la pregunta es, ¿de verdad quiere eso? Porque hay una diferencia entre jugar por obligación y jugar por pasión. Y en los últimos años, Antuna ha jugado más por obligación que por amor al juego. Y esto se nota en su lenguaje corporal, en sus declaraciones, en su comportamiento dentro y fuera del campo. Da la impresión de alguien cansado, no físicamente, sino emocionalmente, alguien que ha cargado con un peso excesivo durante demasiado tiempo. Y su desaparición de los medios en el último año lo confirma, porque Antuna ya no es noticia, ya no es el tema del momento, ya no es relevante en las conversaciones sobre el fútbol mexicano. Y quizás eso es lo que más duele, no solo para él, sino para todos los que alguna vez creyeron en él. Porque Uriel Antuna no fue un mal jugador, fue un jugador que tuvo mala suerte, que tomó malas decisiones, que cargó con presiones que no pudo manejar, pero sobre todo, fue un jugador que llegó demasiado pronto a un nivel para el que no estaba preparado y que nunca se recuperó de ese golpe inicial. Ahora está en Pumas con una última oportunidad para demostrar que aún tiene algo que ofrecer, que aún puede ser el jugador que todos esperaban. Pero la realidad es que probablemente no lo sea, y quizás eso no sea un problema, porque no todos los talentos cumplen sus promesas y no todos los proyectos llegan a buen puerto. A veces las cosas simplemente no salen como se planean, y hay que aprender a vivir con eso. Y al final, no hay villanos en esta historia, solo decisiones y consecuencias, porque Uriel Antuna no fracasó por falta de talento, fracasó por un mal timing, por llegar a Europa demasiado pronto, por tener expectativas imposibles y por no contar con el apoyo emocional necesario en momentos críticos. Y su historia es importante, no por ser única, sino por ser común. En el fútbol mexicano hay decenas de Uriel Antunas, jugadores que alguna vez fueron prometedores, que fueron fichados por equipos europeos, que regresaron destrozados y nunca lograron recuperarse. El sistema está diseñado para explotar el talento, no para cultivarlo. Cuando un jugador joven ficha por un gran club europeo, todos celebran. Pero nadie se pregunta si está listo, si tiene la madurez, si cuenta con el apoyo necesario para no desmoronarse cuando las cosas se ponen difíciles. Antuna es la prueba de que, sin esta base, el talento no basta. Tenía velocidad, habilidad para el regate, visión, pero le faltaba confianza, estabilidad emocional y las herramientas mentales para sobrevivir en un entorno tan exigente. Y cuando todo explotó, cuando estalló el escándalo, cuando la presión se volvió insoportable, no tuvo forma de defenderse. Su familia,
con las mejores intenciones, lo controló en lugar de apoyarlo, y este control lo asfixió aún más. Y las decisiones que tomó después, como irse a Tigres en el peor momento posible, solo confirmaron que algo dentro de él estaba roto. Porque cuando tomas decisiones emocionales en lugar de estratégicas, cuando buscas escapes en lugar de soluciones, es señal de que algo anda mal. Antuna no estuvo bien durante años, y probablemente todavía no lo esté, pero ahora está en Pumas con Efraín Juárez, un entrenador que cree en él, y quizás esta sea la oportunidad que necesita para sanar, no para convertirse en la estrella que todos esperaban, sino para encontrar la paz con el jugador que es. Porque a veces el mayor éxito no es cumplir las expectativas de los demás, es aprender a vivir con tus propias limitaciones y encontrar la felicidad en eso. Y espero que Antuna lo logre porque se lo merece, no como jugador, sino como persona, porque al final todos merecemos una segunda oportunidad, o una tercera, o una séptima. Y quizás esta en Puma sea esa oportunidad, o quizás no. Y eso también está bien. Porque no todas las historias tienen un final feliz, ni todos los talentos cumplen su destino. A veces las cosas simplemente no salen como se planean, y aprender a vivir con eso también es una forma de victoria. Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de reveses. Lo que realmente importa es la perseverancia y tener metas claras, como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar numerosos obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer su inspiradora historia, te la dejo aquí. No te la puedes perder. En ella, analizamos tanto su carrera futbolística como su vida privada, que es muy interesante.